hacías, vamos a hablar de la actualidad. Bien, en primer lugar, Rafa, ¿cuál es tu valoración de la situación general de la Iglesia en España, ¿no? Porque hay casos como el del padre Custodio, un sacerdote que predica la verdad y está siendo linchado en los medios. Obispos, señores obispos, la jerarquía episcopal permanece callada ante situaciones que son muy indignantes o que parecen situaciones muy graves o que crea una inquietud, crea una situación que a muchos fieles pues no se lo explican y crea un dolor, ¿no? Porque es manteniendo un absoluto respeto por los obispos y por la Iglesia, pero hay muchas cosas que no se entienden de su comportamiento y eso pues lógicamente la gente se lo pregunta, ¿no? Luego eso también pues de la brutal apostasía que vivimos, ¿no? En la sociedad, no solamente en España, ¿no? En todo lo que es el mundo occidental, ¿no? Donde parece que la gran mayoría de la población da la impresión de que tristemente ha vuelto las espaldas a Dios, ¿no? Y a todos los mandamientos de la que siempre ha sido la doctrina tradicional de la Iglesia, ¿no? Bueno, pues vivimos una situación muy difícil, pero Dios nos ha puesto en esta época por algo, también para que nos santifiquemos y para que luchemos por él. Hay un hecho evidente y concreto, ¿no? Como he dicho anteriormente, el padre Custodio ha predicado claramente en contra de esta desvergüenza, del desfile del orgullo gay, y ha recibido muchas críticas en todos los medios. Y los obispos, en vez de salir en defensa del padre Custodio, callan, ¿no? Parece que tienen miedo a enfrentarse a los poderosos. Pues sí, es una de estas situaciones tan inexplicables, ¿no? El padre Custodio lo único que ha hecho es defender lo que es la doctrina tradicional de la Iglesia, ¿no? Respecto a este tema, ¿no? Bueno, que la práctica de la homosexualidad es algo que está condenado de siempre por la Iglesia, pero ya por el mismo Jesucristo en el Evangelio, ¿no? En palabras absolutamente rotundas y por los apóstoles, ¿no? Bueno, pues esa situación que hay, ¿no? Tristemente, en vez de recibir apoyo por parte pues, de la jerarquía episcopal, pues recibe un silencio y da la impresión de que no se le defiende cuando el mundo le machaca, ¿no? A padre Custodio, ¿no? Que ha sido una persona pues, que además ha sido grabada en condiciones de vileza, con engaños, ¿no? Que se le ataca por algo que he dicho, no ha hecho ningún mitin en la calle, sino por una misa en su parroquia, ¿no? Porque da la impresión de que se abre la puerta que a partir de ahora incluso las homilías de los sacerdotes en sus parroquias tendrán que recibir el visto bueno de las autoridades municipales o políticas, ¿no? Porque si no, ya es lo que le pasa al padre Custodio, ¿no? Que ya no puede decir libremente ni siquiera la misa en su parroquia, ¿no? Es una cosa tremenda. Y bueno, son cosas que no se entienden, ¿no? Hay gente que dice, no, es que el padre Custodio, personas como él, que defienden con tanto apasionamiento lo que tienen que decir, es que tienen afán de notoriedad. Y dicen, bueno, pero es que los santos que han defendido la fe, o sea, no tienen afán de notoriedad, tenían afán de defender el Evangelio y de defender la fe. Y por eso han sobresalido y por eso, pues, hoy se les recuerda, ¿no? No es un tema de afán de notoriedad, es que cuando nadie defiende, pues cuando parece que nadie recuerda lo que es la doctrina de la Iglesia, pues hay siempre sacerdotes rectos, afortunadamente gracias a Dios, pues que lo hacen y merecen el respeto y merecen el apoyo de los católicos. Además, como él. Hay un hecho muy significativo, que sea noticia un sacerdote por predicar contra el pecado, contra natura. Esto ya es alarmante, quiere decir que nadie predica contra esto, porque si no, no sería noticia. Si todos los sacerdotes predicasen contra el orgullo gay, el padre Custodio sería uno más, ¿no? Pero, en cambio, destaca porque todos los demás callan, ¿no? Y decía Santa Catarina de Siena que el mundo está podrido porque nadie predica las verdades. Exactamente, el padre Custodio no ha hecho más que defender la doctrina tradicional de la Iglesia. Es tremendo, ¿no? Porque toda esa cuestión del orgullo gay da la impresión, ¿no? De que cuando uno estudia un poco lo que es este fenómeno, de que se quiere hacer como una contra-Semana Santa, o por así decirlo, una Semana Santa entre comillas satánica, porque esto empezó siendo un día o un fin de semana, ahora ya va por una semana, más de una semana, ¿no? Y hay unas carrozas que desfilan y no sé qué, ¿no? Parece que se quiere hacer como una parodia satánica de la propia Semana Santa, ¿no? Es una cosa que va mucho más allá de lo que sería pues una conducta humana desviada, sino que parece que se pretende una ostentación antirreligiosa y anticatólica que es grave, ¿no? Y eso más o menos es lo que ha venido a decir el padre Custodio. Bueno, no exactamente eso, simplemente ha recordado que ya desde el Evangelio la práctica voluntaria de la homosexualidad pues está considerada pecado grave, ¿no? Jesucristo habló claramente contra esto, ¿no? Entonces, claro, mucha gente pues en este tema o muchos otros temas no entiende por qué, por ejemplo, pues no toda la Iglesia habla con tanta claridad. Eso es algo que muchos católicos pues no podemos entender, nos cuesta entender por qué mucha parte de la Iglesia pues parece que permanece callada, o incluso que parece que busca acomodación ante las ideas del mundo, ¿no? Como puede ser este caso, ¿no? Y es algo que mucha gente pues lógicamente crea escándalo porque no lo comprende. Claro, pareciera que los obispos tienen miedo a disgustar al mundo porque de esa manera parece que se alejan, ¿no? Quieren ganarse al mundo pues callando y no condenando el vicio. Hombre, ya te digo, como digo, pues
hay que ser muy prudente en criticar a los obispos y a la Iglesia, pero eso es verdad que son conductas y a veces el silencio no se entiende, ¿no? Hay que recordar que el mundo es un enemigo del alma, ¿no? Siempre se ha dicho el demonio, el mundo y la carne. Por lo tanto, si hay gente de la Iglesia que quiere estar bien con el mundo y que quiere asumir las ideas del mundo, dejando en segundo plano o escondiendo la doctrina tradicional, pues parece que es algo realmente sorprendente, ¿no? Para alguien de la Iglesia, ¿no? El mundo es un enemigo del alma, ¿no? Como siempre se ha dicho en la doctrina, ¿no? El demonio, el mundo y la carne. Por tanto, asumir las ideas del mundo es asumir las ideas de un enemigo del alma, ¿no? Y eso es algo que la Iglesia siempre ha tenido claro, pero que parece actualmente pues no es así, y mucha gente, muchos católicos, pues se sienten lógicamente entristecidos ante esta situación. Además, en la celebración del orgullo gay no solo se da el hecho de que se exhibe públicamente el pecado contra natura, ¿no? Con el mal ejemplo que puede ser para los niños, sino el hecho de que hay sacrilegios. Hay personas que van prácticamente desnudas y no tienen otro objeto para taparse que un crucifijo, ¿no? Entonces esto es algo abiertamente sacrílego que hay que denunciar y combatir. Los derechos de Dios están siendo ofendidos, pisoteados y nadie dice nada. Sí, la connotación de muchos actos, de muchas cosas del mundo actual, pero concretamente de esta cuestión del orgullo gay que llaman ahora, del orgullo homosexual, pues parece que tiene una connotación antirreligiosa, cuando no satánica directamente, muy notoria, ¿no? En todo este tipo de actos pues se hacen burlas constantemente a la religión, gente vestida de sacerdote, de obispo, con cruces, como usted dice, ¿no? Como usted recuerda, pues en situaciones ahí de blasfemia. Hemos visto relativamente hace poco con lo que pasó en el Carnaval de Canarias, cuando pasó algo que es terrible y parece que ha pasado inadvertido, ¿no? Que cuando gente disfrazada haciendo parodias de Jesús y de la Virgen, es una situación que causa un grave daño, un grave dolor a los católicos. Y es una situación pues que no se entiende. Y cuando tanto se habla de delitos de odio, y el odio, vemos que el odio contra la fe está más fuerte que nunca, ¿no? Y eso es lo que parece que muchos católicos no nos explicamos, ¿no? Que la propia Iglesia, hoy tristemente, pues muchas veces parece que calla ante esta situación, ¿no? Vemos como lo que está pasando, ¿no? Ya todavía es todavía más claro lo que está pasando en Oriente Medio, ¿no? Como nuestros hermanos de fe cristiana o católica pues están siendo exterminados, ¿no? Y parece que la Iglesia quizá debería lanzar un mensaje más contundente contra esta situación, ¿no? Es triste, pero bueno, tenemos que rezar, tenemos que tener confianza en Dios y en la Santísima Virgen María también para santificarnos nosotros también con nuestra vida cotidiana, para que podamos dar la vuelta a esta situación. Vamos con otro hecho significativo. Las juventudes de la CUP, Arran, hicieron un vídeo blasfemo, sacrílego, donde aparecen dos chicas besándose delante de la Virgen de Montserrat. Y esto parece que ha pasado también inadvertido, ¿no? Solo el padre custodio, poquitos más han protestado, pero los obispos no han dicho nada. También, ¿quién dejó entrar a estos señores en Montserrat? O sea, porque un templo está vigilado. No sé, parece que hay una connivencia, ¿no?, entre lo políticamente correcto. Es terrible, ¿no? Se ha hecho, como usted recuerda, una blasfemia terrible contra la Virgen de Montserrat, que siempre ha sido la patrona de Cataluña, llamada entrañablemente en este Principado, y en el conjunto de España también, muy llamada. Y lo más grave de todo, lo que más sorprende es el aparente silencio de la Iglesia. Es una situación terrible. Sobre todo se está multiplicando, en los últimos tiempos, el odio antirreligioso siempre ha existido y lo hemos visto notoriamente, ¿no? Pero en los últimos años, en los últimos tiempos, ya se está llegando a tal punto el odio y la radicalidad antirreligiosa que están insultando y ya se hacen blasfemias o ataques llenos de odio o insultos llenos de maldad y de mala fe, pues contra la figura de la Virgen María, por ejemplo, ¿no? Que es todo bondad y es nuestra madre, ¿no? Es terrible, ¿no? Imaginemos lo que sería que las personas fueran insultando y haciendo parodias de su propia madre por la calle, ¿no? Pues todo el mundo sentiría desprecio por una persona que hiciera algo así. Bueno, pues mucha gente hace eso así de la Virgen María, que es nuestra madre. Es un síntoma, ¿no? Porque parece que con la figura de la Virgen María durante mucho tiempo no se hubiera atrevido, ¿no? Pero en realidad el odio llega a todo, ¿no? A todo lo que es el elemento religioso, ¿no? Y bueno, pues tenemos que rezar, pero también tenemos que defender con valentía nuestra fe, defender nuestros espacios, defender nuestro derecho a practicar la fe, a practicar la religión y a no ser víctimas de odio. Otro ejemplo de cristofobia o cristianofobia, por ejemplo, la misma juventud de la CUP, Arran, ha hecho también otro cartel pues sacrílego, donde sale pues el obispo pues en una actitud sodomita. Salen dos obispos, el de aquí Nobel y también Cañizares,
Y tampoco han dicho nada a los obispos, cuando los obispos tenían que denunciar esto contundentemente en defensa de los suyos, ¿no? Ni siquiera eso. Y sin embargo sí que se unen los obispos y dan un manifiesto en favor del derecho de decidir del pueblo catalán para romper España. Es tremendo, porque cuando en España tenemos, por ejemplo, el ejemplo excelso de la gente, de los mártires de la guerra civil, ¿no? Entre ellos muchos obispos, que dieron la vida y la sangre a veces en situaciones, fueron asesinados, pero a veces en medio de terribles tormentos y torturas, con valentía ellos dieron su sangre por defender la fe y por defender a sus ovejas, ¿no? Porque al final los obispos son pastores de sus ovejas, ¿no? Que somos los fieles, ¿no? Y por eso pues hoy en día aparentemente sorprende, ¿no? Esa actitud tan valiente de aquella iglesia de aquella época comparada con la actitud, a veces parece una actitud que es muy diferente, ¿no? de la iglesia de hoy en día, ¿no? No se entiende, ¿no? Como usted bien dice, ¿no? Que los obispos, por ejemplo, no se entiende, en vez de denunciar tantos ataques como se están dando, tan abrumadores como estábamos recordando, en vez de eso, pues hagan una especie de documento en Cataluña diciendo, apoyando algo así como los supuestos derechos nacionales de Cataluña, yendo en contra además por ejemplo, de que ya desde el Papa León XIII el nacionalismo está condenado por la Iglesia. Y yendo pero mucho más reciente, por ejemplo, la propia Conferencia Episcopal Española ha declarado la unidad de España como unión moral varias veces en los últimos 15 años. Y no se entiende. Este sacerdote, el padre Custodio, que también ha denunciado, ¿no?, este discurso que no se entiende de ninguna manera, pues es vetado en el Cerro de los Ángeles, precisamente donde se rinde culto al Sagrado Corazón, ¿no?, un lugar más español que ese para defender la fe. Desde ahí pues no le dejan ir, es también incomprensible. Lejos de mi intención, lógicamente, decir que el padre Custodio es un santo, solo tendrá que decir la Iglesia en su momento, ¿no? Pero es un hombre valiente, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, en el central de la Iglesia hay santos, por ejemplo, San Pedro Damiano es un santo italiano medieval que destacó en su momento, es un santo, por denunciar la corrupción de los obispos de su época, ¿no? Él se enfrentó públicamente a los obispos de su época porque decía que en su caso era por lo que era la simonía, que llamaban, lo que están metidos en algunos obispos de Italia en la simonía, que es como vender fraudulentamente objetos religiosos, ¿no?, o relacionados con el culto, ¿no? Es un ejemplo, pero quiere decir que tampoco tenemos que permanecer dentro del respeto que nos han de merecer siempre la Iglesia y los obispos. Si vemos situaciones que pueden ser aparentemente muy escandalosas, hay sacerdotes y hay, como digo, hay ejemplos incluso de santos que desde el respeto a sus propios obispos, por su propia dignidad, han denunciado cosas que podían hacer mal obispos, ¿no? Por eso tampoco está algo tan grave en sí, cuando se hace con tan buena fe y tan buena intención, ¿no? Por eso digo, el padre Custodio, pues yo no sé si es un santo, eso lo dirá en su momento de la Iglesia, pero es verdad que es un hombre valiente y que no duda en defender la fe que ha defendido siempre la Iglesia. Él dice siempre una cosa, y es que la gente, los católicos, pero sobre todo la gente de la Iglesia, como él dice, tenemos que estar dispuestos a ir a la cruz. Y él está en la cruz, ¿no?, porque está sufriendo martirio, ¿no?, porque el martirio puede ser de sangre o puede ser de persecución, de linchamiento moral en los medios, en todo, y es lo que le está pasando a él. En cierto modo ya es un mártir, ¿no? Los apóstoles huyeron. Espero que nosotros estemos con el padre Custodio. Mañana tenemos una misa en su parroquia en Barcelona, donde va a ir mucha gente a apoyarle, ¿no?, y a estar con él. Pues sí, porque es un hombre que, por todo lo que sabemos de él, es un hombre que merece nuestro apoyo y merece nuestro respeto. Es un hombre valiente que no ha hecho otra cosa que defender lo que siempre ha defendido de la Iglesia, nada más. Pensemos, por ejemplo, en el padre Ángel en Madrid, que está dando escándalo porque él participa en el orgullo gay, está acogiéndolos en su parroquia, está diciendo que hay que respetar diferentes formas de amarse, que esto realmente es escandaloso, y este señor tiene su parroquia, incluso ha metido un bar dentro de la parroquia, una cafetería con sillas como si fuese la terraza de un bar dentro de la iglesia, y no pasa nada. Y sin embargo, sacerdotes tradicionales que quieren celebrar la Santa Misa pues no tienen ni parroquia en muchos casos, ¿no? Yo creo que hay una gran contradicción entre la iglesia oficial, que está con el mundo, y esa iglesia que quiere defender la tradición y es perseguida. Hombre, eso es como decimos todo este rato, ¿no? Pues es terrible porque no se entienden muchas cosas que pasan, ¿no? Que haya gente vinculada a la iglesia de alguna forma que esté apoyando, defendiendo cosas como la ostentación de la homosexualidad, pues son cosas que no se entienden en absoluto, ¿no? Yo estoy convencido de que en la iglesia oficial hay muy buena gente, estoy convencido de ello. Pero es verdad que se echa en falta en esta época mucha valentía por parte de la iglesia oficial. En otras épocas, como decimos, en la guerra civil aquí en la cruzada que tuvimos en España, hubo una persecución religiosa brutal y los obispos fueron los primeros en muchas partes, en muchas provincias, que dieron su sangre, fueron al paredón o fueron a la tortura sin miedo porque daban testimonio, ¿no? Y eso es lo que todos necesitamos, y debemos ser valientes, ¿no? Pero los católicos de a pie y los cristianos de a pie católicos
y también yo creo que la gente de la Iglesia. Los seglares tenemos que dar testimonio, digo seglares, ¿no? Que es una palabra el que está en el siglo, en que no está en religión, ¿no? No decir laico, ¿no? Los laicos, porque parece que Sí. eso de laico O sea, tiene que ver con laicismo no. y estamos manipulando el lenguaje, ¿no? Entonces los seglares tenemos que dar testimonio, y si los pastores pues no hablan firmemente, nosotros estar con aquellos sacerdotes que defienden la tradición de la Iglesia y la verdad, ¿no? Y esto no es desobedecer, nosotros defendemos lo que Cristo ha enseñado, ¿no? Y la Iglesia Claro. pues lo ha custodiado. Si hay sacerdotes que callan o que tienen miedo, nosotros tenemos que ser valientes siempre también haciendo las cosas bien, ¿no? No podemos oponernos pues a la autoridad, pero sí defender la verdad y aquellos sacerdotes que están defendiendo la verdad. Pues exactamente, lo acaba usted de decir mucho mejor que lo podía decir yo. Suscribo todo lo que usted acaba de decir, y simplemente pues no nos equivocaremos nunca si defendemos lo que la Iglesia ha defendido siempre, la doctrina tradicional. Lo que la Iglesia ha defendido siempre es lo correcto, y no nos equivocaremos nunca defendiendo pues esos principios, esos valores, y a la gente que los defiende, y ya sacerdotes virtuosos pues que defienden todo esto. Y hay mucha gente buena en la Iglesia, hay congregaciones de monjes, de monjas, hay sacerdotes, que hacen mucha labor social, pero que también otros que cumplen su función contemplativa desde el pleno respeto y la defensa de la doctrina de la fe, pero quizás echan falta en la jerarquía más importante, más elevada de la Iglesia, pues echan falta pues más valentía, en la defensa de la fe, y sobre todo que no dejar pasar la confusión, ¿no? Porque si hay gente de la Iglesia que, como decíamos antes, o vinculada a la Iglesia, que está defendiendo cosas abiertamente opuestas al magisterio tradicional de la Iglesia, eso se tiene que poner coto, se tiene que decir, se tiene que denunciar. En el fondo es un irenismo, ¿no? Defender una paz satánica, decir, no ofender, no denunciar el pecado, no meterse con nadie, acoger, pero claro, entonces si acoges relativizas todo, ¿no? Entonces hay que denunciar la verdad y predicar con fuerza. Claro, volvemos a lo que decíamos al principio, ¿no? El mundo es un enemigo del alma, ¿no? Junto al demonio y la carne del mundo, ¿no? Por tanto, asumir las ideas del mundo y querer estar muy bien con el mundo y querer ser muy agradable a los ojos del mundo y querer estar dialogando con el mundo constantemente y querer, pues al final va contra nuestra fe, porque el mundo es un enemigo del alma, ¿no? Es como viene a ser como someterte a un enemigo del alma, ¿no? Y el mundo siempre se ha dicho en la doctrina de la Iglesia que tiene que ser combatido, porque el mundo es un enemigo del alma, con el demonio y la carne, ¿no? Por lo tanto, en el fondo decir que hay que asumir las ideas del mundo, hay que abrirse completamente al mundo, hay que permanecer siempre en contacto con el mundo, no se puede perder nunca de vista las ideas del mundo. Pues es como si dijéramos lo mismo, en vez de mundo, cambiamos la palabra mundo por la palabra demonio, ¿no? Porque al final demonio, carne y mundo, ¿no? Es algo que no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ningún sentido. Los cristianos debemos dar... Para empezar tenemos que tener claro que los cristianos, este no es nuestro mundo realmente, nuestra patria es el cielo, estamos aquí de paso, como un destierro, ¿no? Y tenemos que ganarnos volver a nuestra patria, que es el cielo, ¿no? Por tanto, querer aferrarse a las ideas del mundo es tan aberrante como querer aferrarse a las ideas del demonio. Eso lo tenemos que tener bien claro. Pues muchas gracias, don Rafael María Molina, historiador, por estas pinceladas, estas sencillas reflexiones de la actualidad, y espero que este programa les haya servido para discernir dónde está la verdad de la Iglesia, la tradición, y no se dejen llevar por el espíritu del mundo, y no porque lo predique un sacerdote está bien. Tenemos que tener una clara adhesión a la doctrina tradicional de la Iglesia. En estos tiempos hay mucha confusión y no debemos dejarnos engañar.